Mi nombre es Shadaska Martínez Calderón. Soy enlace de Inclusión y Equidad de Género de la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón. Les doy la más cordial bienvenida a la cuarta jornada de Inclusión y Equidad de Género, que se ha titulado Las mujeres nicolaitas y las niñas en la ciencia y la cultura, que se efectúa en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta jornada tiene como finalidad llevar a cabo talleres y charlas que buscan promover y fomentar la vocación científica de las niñas y mujeres jóvenes. En esta ocasión se abordará el tema Propiedades bioquímicas de los alimentos, cuya exposición estará a cargo de la doctora Rocío del Carmen Montoya Pérez. Ella cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Biología, la maestría y el doctorado en Ciencias Fisiológicas en el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y la Sociedad Mexicana de Bioquímica, así como del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Por otro lado, también es miembro de la American Physiological Society y Society for Neuroscience. Actualmente desarrolla las líneas de investigación dedicadas al estudio de los componentes fisiológicos y bioquímicos de la fatiga muscular en enfermedades crónico-degenerativas. El taller está diseñado para que los asistentes identifiquen a nivel bioquímico las biomoléculas y posteriormente puedan entender con esa base bioquímica qué es lo que consume todos los días en sus alimentos. También se espera que se cree una conciencia sobre las buenas prácticas alimenticias y cómo escoger cuáles son los alimentos realmente nutritivos. Hola, doctora Rocío, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que esté el día de hoy con nosotros para compartirnos su taller Propiedades bioquímicas de los alimentos y le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco mucho la invitación. Espero que la plática taller sea del interés de todos ustedes. Me permito empezar con la presentación. Bueno, la plática que vamos a tener hoy se denomina la bioquímica de los alimentos. Brevemente les comento que yo estoy adscrita al Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muy bien, vamos a empezar definiendo qué son las biomoléculas. Las biomoléculas son sustancias que son imprescindibles y que forman parte de los seres vivos. Estas cumplen una serie de funciones importantes para el buen funcionamiento biológico. Estas biomoléculas se forman a partir de 6 elementos químicos, que son los más abundantes en el organismo, el cual es el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Estas biomoléculas las vamos a identificar en 4 grandes grupos. Son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, bueno, todas las biomoléculas están compuestas entonces por carbono, ¿no? Pero los carbohidratos los vamos a identificar como aquellas biomoléculas que tienen la propiedad de ser cíclicas y formar esta estructura que tenemos aquí abajo, ¿no? Esta está en particular determinada por 6 carbonos y vemos que tiene una estructura cíclica. Por su parte, los lípidos, aquí lo que tenemos es un ejemplo de ácido graso, tiene una estructura lineal y es alargada. En el caso de las proteínas, si se fijan, la estructura es más compleja, está formada por hélices, en el caso del ejemplo que tenemos ahí, y en el caso de los ácidos nucleicos está formado por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Los carbohidratos, dependiendo del número de carbonos que tengan en su estructura, las vamos a determinar con el prefijo tri, que es de 3, y siempre vamos a poner el sufijo osa. Entonces, un carbohidrato de 3 carbonos será una triosa, uno de 4 carbonos será una tetrosa, uno de 5 carbonos será una pentosa y uno de 6 carbonos será una hexosa.
todos estos carbohidratos son muy abundantes en la naturaleza y por supuesto en nuestros alimentos. Podemos agrupar a estos azúcares en dos grandes grupos, aquellos que se denominan carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Tenemos en los simples los monosacáridos, tenemos como ejemplo la glucosa, que es el carbohidrato del que tenemos mayor conocimiento, y la fructosa. En disacárido tenemos la manosa, que está compuesto por 2 glucosas, y la sacarosa, que está compuesto por una glucosa y una fructosa. En el caso de los carbohidratos complejos, tenemos como ejemplo el almidón, y si se fijan es un aglomerado de cadenas de glucosas. Esta es la forma en la que se almacenan dentro de las plantas, por ejemplo. La forma en la que vamos a obtener energía a partir de estas biomoléculas es a través de la glucólisis. A grandes rasgos les muestro lo que vamos a obtener. Entra la glucosa y vamos a obtener unas moléculas llamadas ATP, que son la molécula energética. Vamos a tener otras 2 moléculas que se denominan NADH, que es la niacina, adenina, dinucleótido reducido, que también nos van a proporcionar energía, y piruvato. Ese piruvato eventualmente entrará a otros ciclos que vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, en la línea inferior vemos que también se produce lactato. Ese lactato se produce a través de la fermentación, es decir, podemos obtener energía a través de la glucólisis y también de la fermentación de la glucosa. En el caso de los lípidos, aquí les muestro varios ejemplos y varias formas que tienen. Vemos que lo más simple es el glicerol. Este puede unirse a la cadena de ácidos grasos formando un ácido graso monoinsaturado, que es el que tenemos ahí, o poliinsaturado. También pueden estar compuestos con fosfatos, y estos los vamos a determinar o los vamos a llamar como fosfolípidos. Estos son los principales componentes de las membranas biológicas y son las propiedades de estos fosfolípidos lo que permiten que sean semipermeables. Y finalmente les muestro el colesterol. El colesterol es una molécula con varias estructuras cíclicas y esta es la que determina qué tan fluida es la membrana celular, lo que permite que entren o salgan sustancias al interior. Estas sustancias pueden ser alimentos o pueden ser hormonas o pueden ser gases inclusive. Para la obtención de la energía a partir de los lípidos tenemos 2 procesos. Uno es la lipólisis y la otra es la beta-oxidación de los ácidos grasos. En el caso de la lipólisis, esta se da en las células que denominamos adipocitos, que son las encargadas de almacenar estos ácidos grasos. Aquí se rompen y estos ácidos grasos salen al torrente sanguíneo y eventualmente entrarán a la célula donde se pretende obtener la energía y van a tener una entrada directa hacia las mitocondrias. Gracias a las mitocondrias es que obtenemos la beta-oxidación y la obtención de una mayor cantidad de energía. En el caso de las proteínas, vamos a identificar que están compuestas por unidades más pequeñas que se denominan aminoácidos. Los aminoácidos tienen en su estructura un carbono central, el cual está unido a un grupo amino y a un grupo carboxilo. Esta estructura es general para todos los aminoácidos y lo único que va a cambiar es el grupo radical, que es aquí donde puede tener las diferencias y marcar la diferencia entre un aminoácido y otro. El cómo se unen estos aminoácidos es a través de un enlace peptídico. Ese enlace peptídico nos permite unir el carboxilo terminal de una de las moléculas con el amino terminal del que sigue, de tal forma que se forma el enlace peptídico y agua. El cómo se va formando o qué tan compleja es la proteína lo vamos a ver aquí. Vamos a identificar 4 fases o 4 etapas de la estructura de las proteínas. Tenemos que la secuencia de aminoácidos la vamos a identificar como la estructura primaria de los mismos.
Después, esta estructura se va haciendo más compleja formando alfa hélices o formando láminas beta o lámina beta plegada. Después, esto se va agrupando y se va haciendo una subunidad proteica, que si ustedes ven ya es de estructura globular y mucho más grande. Y eventualmente esta estructura se va a complementar con más subunidades de tal forma que vamos a tener la estructura cuaternaria. Ya cuando está en esta forma la proteína, decimos que está completa y que está funcional. Todo lo que yo les he mencionado también tiene que ver cómo se destruyen las proteínas. Si ustedes ven en este diagrama, podemos observar que de una proteína eventualmente vamos a obtener nuevamente aminoácidos, y esos aminoácidos eventualmente tendrán dos vías. Una es la excreción a través del ciclo de la urea, que es en la orina, y la otra es la entrada de estos aminoácidos al ciclo del ácido cítrico. Este ciclo es donde se produce la mayor cantidad de energía y está al interior de la mitocondria. Si ustedes recuerdan, hablé entonces de la glucólisis, que es la obtención de energía a través de la glucosa. Hablé de la lipólisis y la beta-oxidación, que es la obtención de energía a través de las grasas. Y el último proceso que les acabo de mencionar se denomina desaminación oxidativa. A partir de estas biomoléculas vamos a obtener esta sustancia que es el acetilcoenzima A y eventualmente la entrada de estos compuestos al ciclo de Krebs. De ahí se va a acoplar con el transporte de la cadena de electrones en la mitocondria y vamos a obtener una gran cantidad de energía. Una vez dicho esto, hay que aclarar cuál es el aporte energético de cada una de las biomoléculas. Por cada gramo de carbohidratos vamos a obtener 4 kilocalorías. Por cada gramo de lípidos vamos a obtener 9 kilocalorías. Y por cada gramo de proteínas vamos a obtener 4 kilocalorías. Aquí lo interesante es saber qué es lo que comemos y por qué tenemos gustos por cada una de estas biomoléculas. El sabor es aquello que nos permite seleccionar los alimentos y bebidas según nuestros deseos, pero también es de acuerdo con nuestras necesidades nutritivas. En esta tabla les muestro los sabores. Los básicos son el dulce, salado, amargo, ácido y el umami. Y además de eso, dentro del gusto podemos identificar dos formas de sabores, que es el picante y el astringente. Si a esto lo combinamos con el sabor, es decir, que sea completo o delgado, esto se refiere a la intensidad que puede tener, más el aroma, vamos a tener un concepto interesante que es la palatabilidad. Esto quiere decir qué tan sabroso, qué tan rico es para nosotros lo que estamos comiendo. Y aquí tenemos otros factores que también influyen: la textura, la temperatura, el color y el brillo, la forma y el sonido inclusive. Así pues, la aceptabilidad de la comida tiene también que relacionarse con el ambiente, es decir, cómo está la atmósfera y la humedad, la habitación, la situación social, la cultura, la condición personal, si se está de humor y si se tiene buena salud. Entonces, ¿qué es lo que debemos comer? La respuesta es que es de todo, pero con medida. A continuación les muestro estas imágenes y estoy segura de que la mayoría de ustedes se les antojó algo, de que lo van a encontrar sabroso, inclusive de que salivaron. Eso quiere decir que ustedes saben y conocen el sabor de lo que está ahí. Aquí les muestro algunas bebidas. Y voy a pasar a hablar de lo que debemos comer y no debemos comer. Si ustedes recuerdan, yo hablé de los carbohidratos simples. Lo que tenemos en la parte inferior es eso precisamente. Son carbohidratos que se absorben rápidamente, pero que no contribuyen a nuestra nutrición porque no tienen mayor cantidad de otros nutrimentos, llámese lípidos o proteínas o inclusive vitaminas y minerales, ¿no? Entonces debemos de consumir los carbohidratos complejos, que son lo que está en la parte superior. Esos carbohidratos complejos, quedamos que son, en el caso de las plantas, el almidón.
A veces pensamos que todo aquello que tiene almidón no lo debemos de consumir y es por el contrario. Es precisamente lo que debemos tener en la dieta, puesto que no se consume tan rápidamente y permite que nuestro proceso de digestión tenga un tiempo adecuado. Por otra parte, aquí tenemos una comparación entre cuáles son las grasas saludables y las grasas no saludables. Como ustedes pueden ver, dentro de lo no saludable tenemos las frituras, tenemos el tocino y tenemos la mantequilla o la margarina. Y del lado de las grasas saludables tenemos el aceite de oliva, el aguacate, la sardina, la crema de cacahuates y algunas otras nueces. Voy a ahondar un poco más en este asunto de las grasas porque, si ustedes recuerdan, es de donde obtenemos la mayor cantidad de energía. Tenemos que hay grasas saturadas, que son aquellas que son duras, que son tipo manteca, ¿no? Y las podemos encontrar en los cortes de carne que tienen un alto contenido de grasa. También las podemos encontrar en el queso, en algunos helados y productos lácteos, la mantequilla, la manteca, que ya había mencionado, en la leche entera, crema de leche y queso crema, el aceite de coco y de palma. Últimamente está como muy de moda la utilización del aceite de coco y la realidad es que es uno de los que tiene mayor contenido de estas grasas que no son favorables para nosotros. Aquí tengo algunas grasas que son buenas, las vamos a llamar monoinsaturadas, porque en esa estructura lineal que tienen un doble enlace y ese doble enlace le permite tener fluidez, ¿no? De tal forma que son mejores al momento de que se integran a nuestras membranas biológicas. Los ejemplos más abundantes y de mejor calidad sería el aguacate, el aceite de oliva y las aceitunas. Aquí tenemos grasas poliinsaturadas, que son aún mejor. Aquí tenemos pescado azul, salmón, sardina, caballa, arenque. Tenemos algunos aceites como el de soya, maíz, girasol y canola, frutos secos, castañas, nueces, macadamias y almendras y la linaza. Algunas fuentes de colesterol son el tocino, la panceta, la grasa animal, los embutidos, las vísceras y la yema de huevo. También pensamos que el colesterol es malo. Es malo en exceso y dependiendo del tipo de colesterol. Si ustedes recuerdan, yo les decía que el colesterol es la molécula que permite tener fluidez en las membranas biológicas. Entonces, si no tenemos colesterol, no hay esta fluidez, ¿no? Es la que regula ese proceso y es muy, muy necesario. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de la grasa. Seguimos hablando un poco de ella. En este momento me gustaría hablar de lo que normalmente tenemos a la mano, ¿no? Y son cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo, qué es lo que tenemos con relativamente una mayor accesibilidad. Esto es lo que nuestros niños comen y no es necesariamente lo más saludable, ¿no? Voy a hacer un paréntesis en el caso de las papas fritas. Bueno, la papa tiene una sustancia que se llama acrilamida, la cual ya se considera un cancerígeno natural. Sin embargo, cuando estas papas se fríen, desarrolla o se crea una segunda sustancia que se llama glicidamina y que esta es aún más cancerígena que la acrilamida. ¿Por qué o qué necesitaríamos hacer para que no se produzca esta sustancia? Bueno, que la temperatura de cocción a la cual se está cociendo el producto tendría que estar entre 120 y 180 grados centígrados. Abajo de eso se produce la glicidamina, arriba de eso también se produce la glicidamina. ¿Cómo saber a qué temperatura se coció aquello que estamos consumiendo? Pues realmente no lo sabemos, ¿no? Por eso esto hay que comerlo lo menos posible. Sigo con el paréntesis. Esto que les muestro aquí son carnitas, que es un plato tradicional mexicano y aquí en Michoacán pues aún más. El asunto con las carnitas es que pasan muchas horas en cocción y lo que hace es que los ácidos grasos
se vuelvan duros o de los saturados, si ustedes recuerdan. Este tiempo de cocción determina entonces qué tanta manteca al final de cuentas vamos a consumir en este producto. Se los explico a continuación. El aceite es fluido, pero entre más tiempo pase al fuego, se va haciendo duro. Entonces va perdiendo esa calidad de ser benéfico para nosotros porque va perdiendo los omegas y va perdiendo sus propiedades antioxidantes. De tal forma que al final lo que comemos pues es manteca y ácidos grasos saturados. Sin embargo, me detuve con lo de las grasas porque las grasas tienen una función muy, muy especial y son las que nos permiten tener la producción de energía, que es de lo que ya hemos hablado. También son las que nos permiten producir calor. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos que mantener una temperatura de 36,5 todo el tiempo para ser funcionales, y también nos permite tener aislamiento térmico. De tal forma que debemos de tener en cuenta que se necesita un porcentaje de grasa en nuestro cuerpo. Aquí lo que les muestro son el índice de grasa corporal que va en las mujeres del 15 al 45% y en el caso de los hombres del 8 al 35%. Como pueden ver, el exceso no es favorable, pero siempre se requiere una cantidad de grasa corporal para las funciones que mencioné anteriormente. Les había mencionado también que el asunto con los adipocitos es que son las células que se encargan de almacenar la grasa. Estos son necesarios porque además tienen funciones hormonales. Sin embargo, lo delicado con esto es que una vez que se produce un adipocito, este nunca más se muere. Entonces, estamos propensos a tener esa capacidad de almacenar grasa, lo que nos hace entonces estar propensos a desarrollar sobrepeso y o obesidad. En cuanto a las proteínas, también tenemos que identificar cuáles son esas proteínas de calidad, porque podemos comer cualquier cosa que las tenga, pero no necesariamente nos va a nutrir o nos va a proporcionar aquello que es necesario para nosotros. ¿Qué es entonces una proteína de calidad? Es aquella que contenga todos esos aminoácidos esenciales que los tenemos que consumir de la dieta para que se formen en nuestro interior proteínas que tengan una función adecuada. Entonces, siempre nos vamos a estar preguntando o tendremos que valorar la nutrición contra el sabor, qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a consumir. Aquí les muestro el plato del bien comer. Esta publicación es de la norma oficial mexicana, donde nos recomienda cuáles son las sustancias y proporciones que debemos de consumir en la generalidad la población mexicana. Y entonces, si ustedes observan, vemos que una muy pequeña proporción es la que está determinada para la proteína de origen animal. Una proporción un poco mayor es para la proteína de origen vegetal. Una proporción un poquito mayor es la que está determinada para los cereales, y la mayor proporción es la que está determinada para las verduras y frutas. Esto es en general lo que tendríamos que consumir. También les muestro la jarra del buen beber. Como pueden ver, en la parte amarilla, donde dice refrescos y aguas de sabor, dice 0 vasos. La realidad es que no tendríamos que consumir ninguno de estos productos. En la parte roja tenemos jugos de frutas, leche entera, bebidas deportivas o bebidas alcohólicas, y es de 0 a medio vaso. O sea, también tendríamos que evitarlo. Después tenemos bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, máximo 2 vasos. Café y té sin azúcar, hasta 4 tazas. Leche semi y descremada, sin azúcar adicionada, hasta 2 vasos. Y agua potable de 6 a 8 vasos. Bueno, ¿qué sabemos de lo que comemos? Yo les hice llegar esta tablita donde les pedía que tuvieran esto a la mano. En el caso de los carbohidratos, les pedí galletas saladas, tortillas, manzana, jitomate.
En el caso de los lípidos, nueces, almendras, frituras en general, aceite de oliva. Proteínas, queso, leche, huevo y atún. En lo que consiste el taller es que ustedes se dediquen a investigar cuál es el aporte energético de cada una de estas moléculas, de estos alimentos, y además que hagamos un estimado de cuánto comemos cuando comemos esta combinación. Vamos a pensar que la comida de hoy fue atún con algún tipo de verdura y lo vamos a consumir con galletas saladas. Bueno, que nosotros sepamos cuánto estamos consumiendo con las galletas saladas, con el atún y con alguna fruta o verdura. ¿De acuerdo? Yo me permití tener a la mano lo siguiente y es para que identifiquemos cómo sería la actividad, ¿no? En el caso de las galletas saladas, por cada 100 gramos de galletas saladas estamos consumiendo 504 kilocalorías, ¿no? En el caso de, vamos a pensar que le pusimos jitomate, por cada 100 gramos tenemos 18 kilocalorías. Vamos a pensar que le pusimos un poco de aceite de oliva y por cada 100 gramos tenemos 844 kilocalorías. Y el atún, que por cada 100 gramos tenemos 130 kilocalorías. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que son los lípidos los que nos proporcionan una mayor cantidad de energía. Y aquí lo podemos ver. Todos los ejemplos que yo puse, nueces, almendras, las frituras y el aceite, son las que proporcionan una mayor cantidad de energía. Lo que tendríamos que tener en cuenta es cuáles son los tipos de aceite que podemos consumir con mayor abundancia y cuáles son los que tenemos que evitar. Lo mismo con los carbohidratos y lo mismo con las proteínas. ¿Qué sabemos entonces de la salud nutricional? La salud nutricional es la suma de los estados nutricionales con respecto a cada uno de los nutrientes necesarios y podemos tener una nutrición deseable, que sería el óptimo. Podemos estar desnutridos, lo cual nos puede causar lesiones bioquímicas y causar sintomatología, y podemos tener una sobrealimentación. En esa sobrealimentación podemos desarrollar obesidad, que eventualmente nos puede provocar toxicidad, que también puede estar inducida por metales. Así pues, el estado nutricional tiene que abarcar 4 aspectos importantes. ¿Cuál es la historia nutricional familiar? Si en mi familia estamos propensos al desarrollo de obesidad, de hipertensión y de diabetes, la historia médica, si es así que estamos propensos, ¿cuáles de mis parientes inmediatos padecen este tipo de enfermedades? También nuestra historia socioeconómica, porque eso determina qué es lo que comemos normalmente. Y finalmente tenemos parámetros nutricionales que se denominan ABCD. Quiere decir la antropométrica, que es cuando nos medimos en nuestra estructura para saber cuánto porcentaje de grasa, cuánto porcentaje de músculo y sobre todo cuál es el porcentaje de grasa visceral que nosotros tenemos. La parte bioquímica, si estamos funcionando correctamente. Yo les hablaba de la forma en la que las proteínas se desechan, que es en el caso de la urea y en la orina, y eso puede determinar si tenemos una función renal y hepática normal. La parte clínica, si tenemos algún síntoma que tenga que ser tratado, y finalmente la parte dietética, que es lo que comemos para mantener nuestro buen estado nutricional. Entonces, yo les he hablado de estas enfermedades sistémicas, la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Todas estas tienen un factor genético importante y son las que aquejan la mayor parte de la población mexicana. Esto, lo que les muestro, es un proceso de evolución, ¿no? De ser personas saludables, según nuestros hábitos, nos hemos vuelto en personas que consumimos cosas que no son saludables, que somos sedentarias y que eventualmente vamos a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, como son las que mencioné anteriormente. Y bueno, de momento yo aquí dejo mi plática, les agradezco muchísimo la atención
Y les dejo mis datos de contacto en caso de que ustedes requieran tener mayor información. Mi correo electrónico es rocio.montoya@umich.mx. Y les recuerdo, yo estoy en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, en el Laboratorio de Fisiología Muscular, que se encuentra en el edificio B3, tercer piso, en Ciudad Universitaria. Nuevamente agradezco mucho la invitación y espero que la plática haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío. Ha sido muy enriquecedor y un gusto escucharla. Les agradecemos su presencia a todos. Muchas gracias y buenos días.